para que nuestros ojos vean el efecto transformador, no solo para mi vida, sino para el mundo entero, que hoy tiene tu palabra. Gracias que es viva, gracias que es eficaz y que es cortante. Yo recibo esta palabra en esta mañana por la fe, Señor, como salud y como medicina a mi cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Primer aspecto entonces, la palabra de Dios es viva. Y es viva. La palabra de Dios no es simplemente 66 libros que fueron escritos en un periodo de 1500 años, en 3 continentes, por más de 40 autores, y que simplemente contiene historias, sino que hay una reflexión preciosa. La palabra de Dios como muestra o resultado que es viva. Cada vez que abrís el libro, el autor se sienta al lado tuyo para ayudarte a interpretarla. Así que no es simplemente me voy a poner a leer una letra, sino que cuando le damos el permiso al Espíritu de Dios, esa letra carga vida por medio del Espíritu hacia nosotros. Por eso decimos que es viva la palabra, reconociendo que es el punto de partida de mi fe. Abrazar la palabra es el resultado de reconocer que es el punto de partida de mi fe, es decir, donde comienza mi nuevo nacimiento. 2 momentos, el nacimiento físico o biológico, pero también el día que experimenté lo que la palabra dice, el nuevo nacimiento, es decir, mi vida ya dejó de vivir un relato secular, dejó de vivir un relato humanista, dejó de vivir por mis propios sueños y anhelos y se conectó a la gran historia de Dios. Y a partir de ese momento, su palabra se constituye en mi autoridad final, pero también es mi punto de partida. Santiago 1:18 lo dice así: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Podés ver que el nacimiento espiritual se da por medio ¿de qué? De la palabra. Para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y ¿qué más? Y permanece. ¿Podés ver esto? ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es viva? Porque la palabra nos da el alumbramiento espiritual. Somos engendrados por medio de la acción de la palabra. Dabar es Dios proclamando vida sobre nosotros. Y es nuestra vida conectándose con la palabra de vida, siendo parte no de una simiente corruptible, sino siendo engendrados, siendo entretejidos, siendo formados desde lo que significa la historia de nuestro amado Señor. Así que reconocemos que la palabra de Dios es viva porque es el punto de partida de nuestra fe. Pero también decimos que la palabra de Dios es viva porque activa mi fe. Es decir, no solamente la fe salvífica es la que entra en acción desde el día que le entrego mi vida al Señor, sino que esa fe empieza un camino en donde se va alimentando, y es la palabra la que va retroalimentando en la medida que mi vida se va volcando a sus estatutos, en la medida que voy invirtiendo en el entendimiento de la revelación de la palabra del Señor. Mis acciones, mis pensamientos, mis decisiones cada vez más se van alineando a la palabra del Señor. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene del oír, y el oír, ¿por qué viene? Por la palabra.
De manera que si yo no estoy cerca de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con mi fe? Va a empezar ¿a qué? A dar paso, caminata lunar va a ser, o sea, va a ir para atrás. Va a empezar a retroceder. No es que ni siquiera voy a estar en un estadio de, no, estoy un poco estancado, estoy un poco amesetado en la fe. Amados, si mi oído no está cerca de la palabra de Dios, si mi corazón no está próximo a la palabra de Dios, una de las consecuencias de lo que puede significar es que mi fe deja de alimentarse. Y lo que hoy puede ser que la palabra esté aquí cerca del corazón, tras un tiempo en el cual dejo un día, dejo el otro y dejo, ¿qué empiezo a hacer? Me empiezo a desapegar de la palabra de Dios. Ahora pasa en sentido contrario cuando mi fe decide estar cerca de la palabra del Señor. Porque no hace otra cosa que acrecentar mi fe al Dios de la palabra. Y que mi fe esté activa por el efecto de la palabra, dada en conexión con el poder del Espíritu Santo. No hace otra cosa que decir, Señor, de esa fe es que crezco en obediencia, crezco en convicciones, avanzo en decisiones que te agradan. Mi conducta cada vez se alinea más con lo que está en tu corazón, y eso es el fruto de lo que significa tener una fe que está activa porque la palabra del Señor es viva. Posiblemente te haya pasado, a mí me ha pasado en más de una oportunidad, haber terminado un tiempo de lectura y mi vida ha simplemente como hecho un trámite, como decir, bueno, ya está, ya lo hice. Ahora, el problema no lo tiene la palabra, porque dice Dios que la palabra es viva. El problema lo tengo yo, porque no le di la libertad al Espíritu Santo para que verdaderamente pueda detener mi oído y mi fe pueda alimentarse con la palabra del Señor. Así que la palabra de Dios es viva porque establece mi punto de origen. Es decir, Señor, empiezo a alinearme a tu plan. Ahora, esa fe, ese combustible, tiene que seguirse alimentando. Esa palabra es viva porque la fe empieza a comer, empieza a aprender. Me voy apegando a personas que tal vez van más adelante en la fe, para que ellos me guíen, para que ellos me enseñen, para que ellos me instruyan, para que ellos aún puedan compartirme parte de su experiencia de lo que significa, cómo activo mi fe, cómo hago que mi fe crezca. Y esto no tiene que ver con orar mucho más fuerte, o tiene que ver con gritar, no tiene que ver con hacerles piquetes a Dios. Esencialmente tiene que ver cómo hago que mi fe se acreciente oyendo la palabra del Señor. Santiago decía, y por algo creo que en diseño Dios nos dio 2 orejas y solamente una boca. Y nosotros a veces, digo, ¿cuál es el mensaje en esto? O sea, seamos personas más prontas para oír y más tardas para hablar. Es decir, somos llamados a un entrenamiento por medio del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que podamos oír la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, vos sé obediente en ese principio. Obedecé lo que Dios dice. O sea, vos obedecé en oír la palabra del Señor. Léela, permanecé. Si estás en el instituto IDA, si estás vos dejá que el Espíritu Santo trabaje. Vos obedecé en ese principio y vas a ver cómo tu fe se sigue alimentando, se sigue alineando. Tu fe va creciendo, se va desarrollando. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es viva, Señor. Segunda realidad, dice que la palabra de Dios no solamente es viva, sino que es eficaz. Eficaz significa que cumple con el propósito por el cual fue diseñado algo. Esta es la definición de un diccionario, ¿sí? Cuando uno busca el término eficaz, esta es su definición.
¿Qué significa que la palabra de Dios sea eficaz para nosotros? Si hay algo que me fascina, y creo que algo mencioné de esto el domingo pasado, pero que la palabra de Dios sea eficaz. Vos fíjate cómo a lo largo de la historia de la humanidad han transcurrido tantas realidades en las cuales el hombre ha intentado imponer sus ideologías, sus pensamientos, sus estructuras de pensamiento. Es más, hubo un hombre en el siglo pasado que inclusive hasta declaró que Dios había muerto, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Nietzsche fue alguien que dijo: Dios ha muerto, punto. Hasta quisimos darle por muerto a aquel que vive por siempre y para siempre. Pero sin embargo, pese a lo que el hombre ha intentado desde sus esfuerzos elucubrar, confeccionar y aún ponderar como las ideas brillantes del hombre fuera de Dios, y aunque él ha intentado pisotear a la palabra, ocultarla o decir, bueno, Dios dijo eso, pero la verdad es que hoy esto es lo que funciona. Si hay algo que me fascina es que los hombres que se aproximan a la palabra, independientemente de los siglos, independientemente de los momentos, encuentran que la palabra es absolutamente aplicable a su vida y a su contexto. ¿Puedes ver esto? Vos imaginate si acaso hoy estuviésemos frente a la palabra de Dios, pero que la palabra solo hubiese aplicado para el tiempo o el contexto en el cual solo Cristo Jesús, siendo Dios, estuvo físicamente en la tierra. ¿Qué significaría para nosotros leer la Biblia? Bueno, sería solamente aproximarnos a un libro que nos cuenta historias. Y uno dirá, oh, qué lindo hubiese sido haber nacido en esa época para poder comprobar que la palabra funcionaba. Pero lo revolucionario que tiene esta verdad de que la palabra de Dios es viva y es eficaz porque el hombre, independientemente de su contexto, de las eras y de los tiempos, cuando decide aproximarse a la palabra, no solo se encuentra con el Dios de la palabra, sino que la palabra aplica 100% a su realidad. Y esto es sobrenatural, mi hermano. ¿Cuántos libros están en tu biblioteca de los cuales vos decís, sí, pero ese libro ya caducó? Ese libro fue escrito para otra época, ya quedó. Sin embargo, la palabra de Dios tiene esa vigencia total y absoluta. Hay un teólogo que dice, la palabra de Dios es más precisa que aún el diario de mañana. Me encanta eso. Ni siquiera el minuto a minuto de los medios, ni siquiera lo que signifique darte la última de las últimas noticias, se compara con la precisión de tener en nuestras manos la palabra de Dios, Dabar, que es 100% que eficaz a tu vida. ¿En qué contexto? En abundancia, te acercás en tu mejor temporada de vida a la palabra y vas a encontrar que la palabra de Dios tiene consejo para tu vida. Te acercás en esa temporada de otoño de la vida, esa temporada tal vez difícil, y que vas a comprobar que la palabra de Dios aplica a tu vida, porque es eficaz. Te encontrás en un tiempo de volver al primer amor, y que comprobás que ahí está la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el fuego de ese amor no decrezca, no se apague. Te encontrás ante lo que significa el proyecto de la constitución de un matrimonio. Y los chicos el próximo sábado, ¿qué van a experimentar? Más allá del arroz, más allá de los saludos y la alegría, lo que ellos van a experimentar es que aplica la palabra de Dios para la etapa del matrimonio. ¿Puedes ver esto? En la temporada, en el momento que te encuentres, la palabra del Señor es eficaz, es eficaz. Por consiguiente, significa que estimula nuestro crecimiento. Que sea eficaz es que me invita a seguir creciendo por medio de esa palabra que es viva y que aplica a mi ser. Hechos 20:32 dice así: ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa propósito. ¿Para qué? Para edificarlos. ¿Puedes ver esto? Que es poderosa ¿para qué?
para edificar sus vidas. Que la palabra de Dios sea eficaz significa la palabra del Señor. Iglesia, nunca nos va a hacer perder el tiempo. Al contrario, la palabra de Dios redime nuestros tiempos. Lo que tal vez puede llevarnos años, le pasó al pueblo de Israel. Lo que era un trayecto que se hacía en aproximadamente 6 meses, de Egipto hasta la tierra prometida. Por ser duros de cerviz, le llevó al pueblo de Israel 40 años. ¿Puedes ver esto? 40 años se simplificaban en apenas 6 meses. Y esto creo que también aplica a nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, yo sé que Dios dice eso, pero quiero comprobar mi historia, quiero ver si mi teoría aplica, déjame probar? Y a veces hemos estado años intentando demostrarle a Dios que si bien Él dice algo, pero yo quiero demostrarle que yo también tengo razón. Y a veces hemos transitado temporadas en nuestra vida, temporadas en las cuales tal vez nos hemos secado, nos hemos enfriado, pero simplemente porque hemos abrazado un principio interno y tratando de demostrarle a Dios que si bien Él tiene razón, pero yo también la tengo a mi manera. Sin embargo, cuando yo con un corazón humilde y quebrantado me acerco al Dios de la palabra, encuentro que el propósito que Dios establece, cada vez que me aproximo con esta actitud a la palabra, ¿sabes cuál es? Es la de edificar mi vida. No nos hace perder el tiempo Dios. Cada vez que Él habla es para edificar nuestra vida. Dios no es que dice algo, sino que Él siempre tiene algo para decirnos. A veces nosotros decimos, che, dale, decite algo. Y necesitamos como llenar el tiempo o el espacio con palabras. Dios no funciona de esa forma. Él aplica diciendo, cuando abro mi boca, cuando tu corazón se dispone a la palabra, siempre voy a tener algo para decirte. Y en su gracia infinita y en su misericordia y en su bondad, lo que tal vez podría llevarnos años, o nos ha llevado años, en esfuerzos personales, en iniciativas individuales, en la gracia del Señor, un instante redime tal vez 5, 10 o 15 años de tu vida. Por eso el salmista decía, es mejor estar un día. El salmista sabía lo que era que mi oído esté atento a tu voz, Señor, porque en un día el poder de tu palabra puede redimir 1000 días de mi vida. ¿Puedes ver esto? Lo que significa que mi oído esté atento a la palabra de Dios es que la palabra es eficaz. Es eficaz. Y decíselo a tu espíritu, decíselo a tu corazón, decíselo a tus emociones, decíselo a tus pensamientos. Es la palabra de Dios la que es eficaz. No son mis ideas, no son mis arranques, no son mis reacciones. La palabra del Señor es la eficaz. ¿Por qué? Porque edifica mi vida, la construye. Y si acaso, cuando estoy en las manos del alfarero, si acaso el alfarero tiene que ver que esta vasija se ha deformado, se ha distorsionado, ¿sabes qué hace el alfarero con el barro? Dice que lo quiebra, lo rompe. Es decir, vienen tiempos de quebrantamiento, pero no porque Él se deleita viéndote llorar, como diciendo, ¿viste, cabezón? ¿Viste que no era por ese el camino? ¿Te das cuenta? No, sino que al contrario, Él permite el quebrantamiento, porque es en el quebrantamiento donde reconozco que es su palabra la eficaz. Y el alfarero vuelve a tomar esas partes rotas y vuelve otra vez a darle forma a mi vida como una vasija, pero una forma que le glorifica a Él. Por eso la palabra del Señor es eficaz, amada iglesia, porque nos edifica, porque con amor corrige nuestro andar. Segunda de Timoteo, capítulo número 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios, dice, y útil, ¿ves? Eficaz, es pertinente,
es certera, es útil. Propósito: para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, y esa palabra perfecto quiere decir sea maduro, sea como Cristo. Ese es el propósito final, que la palabra me edifique, pero no que Dios responda a mis ambiciones personales, que Él me edifique, porque la obra terminada en tu vida y en mi vida tiene una imagen. ¿Y sabes cuál es la imagen? Cristo Jesús. Los planos de nuestro Dios han sido constituidos con una figura, con un dibujo final. Y ese dibujo es Cristo y solo Cristo, iglesia. Cristo y solo Cristo. Y por eso cuando el Señor dice: este es mi plano, este es mi proyecto, que trasciende simplemente que seas feliz, que la pases bien, que no te sientas solo. Mi proyecto final es que tu vida sea edificada y que esa edificación tenga la forma de Cristo Jesús. Y el Señor dice: no solamente ese es mi proyecto, sino que me hago cargo de los materiales. Oh, gloria a Dios por esto. No es que Él dice: bueno, así que ahora anda y busca los materiales y trata de hacer una imagen parecida de Cristo. Dice el Señor: mira, quiero decirte lo siguiente, yo soy el ingeniero de esta obra. A partir de hoy, el sello de este plano lleva mi firma, dice el Señor. Y quiero que nunca olvides que este proyecto tiene como propósito final la edificación de Cristo en tu vida. Ah, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que ir al banco? ¿Tengo que ir a hablar al IPB para sacar un plan? No, dice el Señor. Pero también quiero decirte lo siguiente: si estás dispuesto a dar el paso, quiero decirte que vienen los materiales para que tu vida sea edificada a la imagen final de Cristo Jesús. Y uno dice: sí, Señor, ¿estás dispuesto? Sí, Señor, estoy dispuesto. ¿Y sabes qué hace el Señor? Ángeles, cielo, recursos, desciendan sobre esta vida. Y a lo largo del proceso de la perseverancia en la fe, de permanecer en su presencia, cada vez que te aproximes a la palabra de Dios, vas a encontrar en la palabra todos los recursos necesarios para que tu vida sea edificada a la imagen perfecta de Cristo Jesús. Esa es nuestra expectativa, iglesia. Que cuando el cielo mire a la tierra y vea Hernandarias 595, diga: cada vez se parece más a Cristo. Y cuando el cielo mire a la tierra y te encuentre en tu diario vivir, la conclusión sea: y cada vez se parecen más a Cristo. Entonces los ángeles dirán: Padre, la verdad que tus materiales de construcción son perfectos. Y cuando Cristo es la piedra angular, todo lo que se edifique permanecerá en pie hasta el final. No será destruido, no será derribado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es eficaz. Anoche ayer a la tarde estábamos en una charla con los adolescentes. Amados adolescentes, lo que edifiquen en el Señor, en sus relaciones de amistad, de noviazgo, de matrimonio y lo que será el desarrollo sexual de sus vidas dentro del marco del matrimonio como Él lo diseñó, es que sepan lo siguiente: tendrán los materiales necesarios, los recursos necesarios para edificar según los planos originales que Dios estableció. No faltarán esos recursos. No vamos a depender de ningún financiamiento de afuera, porque los recursos vienen directamente desde el cielo. ¿Sabes qué dicen cuando vos lees? Cuando viene la palabra de Dios como recurso para corregirte, para animarte, para exhortarte. Cuando vos tenés un espíritu de humildad, ¿sabés qué vas a ver? Vas a tomar esos recursos y va a decir: hecho en el cielo. No es ni Made in China, ni Made in Argentina. Made in Heaven sería. Excelente mi inglés, tremendo. Significa hecho en el cielo. Porque es así, Dios trabaja con materiales
sobrenaturales puestos para la edificación del cuerpo. ¿Y cuál es la meta final? Que cada edificación diga: es Cristo, es Cristo. No me cabe duda, es Cristo. Lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, cómo responde, cómo se mueve, cómo obedece, es Cristo, es Cristo. Es fiel al original. ¿Podés ver esto? Cuando llegue el día de la inspección, aquellos que están en el rubro de la edificación lo saben. Uno puede edificar, puede construir, pero como que no se disfruta completamente la obra hasta que te dan ¿cómo se llama, papi? La obra, ¿cómo es? Final de obra, exactamente. O sea, el ingeniero, el arquitecto dice que, y la gente puede venir y decir: che, qué hermoso que ha quedado esta casa, me fascina. Pero él no está en paz, no está tranquilo hasta el día que esa obra pasa la inspección y finalmente dice: sellado, final de obra, está habilitada para ser habitada. Mi hermano, quiero decirte que llegará ese día en nosotros, del cual diremos: ¿con qué material decidiste edificar la casa? Y si vos apegaste tu vida, si tu oído estuvo pronto a escuchar la voz del Señor, vas a tomar de esos materiales que vienen directamente desde su corazón. ¿Para qué? Para edificar tu vida. Y lo que se levante, cuando venga ese día, van a decir: lo que estoy viendo es fiel al original. No fue un toldo y 3 palos. No fue una vivienda provisoria hasta que. No. Fue una vida apegada al Dios de la palabra. Y la consecuencia de haberme apegado a la palabra del Señor es que lo que se edificó fue eficaz. Es decir, tiene el aplauso del cielo por haberme ceñido a los materiales y al diseño que Dios se comprometió para mi vida. Y un tercer aspecto de por qué la palabra de Dios es eficaz: porque también eleva mi ánimo. Romanos 15:4 dice así: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Eso es ser alguien sabio. ¿Puedes ver? Jóvenes, adolescentes, que a veces, pero esto lo quiero hacer a mi manera. Sé sabio, apega tu corazón a la palabra de Dios y vas a aprender aún de los errores de otros. ¿Para qué? ¿Para qué vas a comprobar que si yo corro desenfrenadamente contra esto, qué hago? ¿Para qué? ¿Para qué decir qué hago? Si le meto un cabezazo, ¿ustedes qué piensan? ¿Que me va a dañar el coco o no? Alguno dirá: bueno, te vendría bien, pastor, tal vez, ¿no? Se te acomodan algunas ideas. O sea, ¿pero para qué? ¿Para qué quiero comprobar algo? Que aún la sabiduría me dice: no te des la cabeza contra el portón, porque te la vas a reventar. Por eso la palabra nos alinea en esperanza y dice el propósito aún de lo que ha registrado la palabra a lo largo de la historia y de los tiempos. Tiene que ver con esta realidad. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Sabiduría. ¿Puedes ver esto? No, pero es que hoy en Twitter, no, es que hoy en Instagram, no, porque todos lo hacen. No, porque hoy es la onda. No, pará. Más que la onda, más que todos lo hacen. Pregúntale al perito arquitecto de tu vida. Pregúntale al ingeniero civil de tu vida. Pregúntale a aquel que ha puesto de todos los recursos para que tu vida sea edificada. Señor, tengo que tomar esta decisión. ¿Tu palabra tiene algo para decirme? Y vas a encontrarte con el Dios de la palabra. Y vas a encontrar la sabiduría. ¿Por qué? Porque parte del propósito de todo lo registrado ha sido para la edificación del cuerpo de Dios. A fin,
sigue diciendo el apóstol Pablo, de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Nuestro ánimo sea vivificado por la persona correcta. ¿Por medio de qué? De su palabra. Hoy hay tantos otros que hacen edificación en seco. O sea, no estoy hablando técnicamente de lo que significa eso, ¿no? Pero la vida, el ritmo de la vida nos invita permanentemente a edificar en seco, mi hermano. Esto es rápido, esto en una semana te lo levanto, así. Vení hoy y el viernes vas a ver cómo esto, ¡pum!, se levantó de la nada. Sin embargo, dice Dios, he provisto que puedas ver aún el corazón del hombre a lo largo de la historia. Está registrado en mi palabra para que el consuelo, para que lo que significa mirar lo que otros hicieron en respuesta de obediencia o desobediencia al perito arquitecto, sirva como ánimo, sirva como inspiración, sirva para darnos cuenta que Dios siempre tiene la razón. Él nunca se equivoca, iglesia. Siempre tiene la razón. Y nos conviene, iglesia, si Él lo dijo, Señor, te creo, activo mi fe, punto. Salmo 119, 14, eleva mi ánimo, tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Tu palabra es la fuente de esperanza. Mi ánimo no está puesto en las circunstancias, mi ánimo no está puesto en las personas, mi ánimo no está puesto en candidatos. Mi ánimo no está puesto en una promesa de hombre. Mi ánimo no está puesto en un país. Ni siquiera mi ánimo está puesto en una promesa laboral. Mi ánimo no es que está puesto en, bueno, me voy a poner las... Mi ánimo tiene que estar anclado al Dios de la palabra. Porque cuando mi vida se apega a sus dichos y estatutos, respiro esperanza, Señor. El estrés la desesperación los arrebatos las reacciones el ánimo, la novedad de vida, el mañana. Estoy en el hueco de tu mano, Señor. La espera del diagnóstico. Mis días están escritos en tu libro, Señor. La escasez, no te afanes, no te afanes. Si Él viste a los lirios del campo, ¿cuánto más lo hará con uno de sus hijos? Que se han olvidado de mí. ¿No te das cuenta que yo sé hasta el cabello que en esta mañana se cayó de tu cabeza y vos ni te diste cuenta? Que mi alma, mi vida esté anclada a la palabra. No hace otra cosa que elevar mi esperanza, levantar al caído, poner en pie al lisiado y levantar mi cabeza, y que mi expectativa está puesta en Él, en Él. Por eso Él renueva mi esperanza. No temeré lo que pueda hacerme el hombre, porque he descubierto que Dios es la roca más alta y mis pies están puestos sobre la roca. Tengo que seguir, pero tómate un segundo. A veces siento que doy como una batería de cosas,
Pero tómate un segundo para pensar en esto. Es el momento en donde el Espíritu dice, ahora... Tal vez en esta mañana tengas que entregarle eso que está asfixiando tu vida. Dáselo al Señor en esta mañana. Dáselo al Señor. Dáselo voluntariamente. Dáselo. Entrégaselo. Cuanto menos te resistas, más tiempo tendrás de disfrutar la bondad de su fidelidad. Te lo entrego, Señor, te lo entrego. Y descanso en tu palabra. Confío en tus promesas, Señor, confío en tus promesas. Confío en tus promesas. Confío en tus promesas. Confío en tus promesas, Señor. Descanso en tu palabra. Tu palabra es dulce como la miel. Y ahí veo a Arisa comiendo la palabra. No comas más preocupaciones, ansiedades. Come la palabra del Señor, come la palabra del Señor. No comas más prospectos de remedios. No comas más videos en YouTube. No comas más diagnósticos en internet. Come la palabra del Señor. No comas la sobreinformación. Come la palabra del Señor. 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 Y vas a ver cómo tu ánimo días agitados, días de voracidad, pero un pueblo que permanece comiendo la palabra del Señor, que se entrena comiendo la palabra del Señor, que persevera, que come, así como el pueblo de Israel recibía cada mañana y semana. Así, comemos la palabra. Algunos pensarán que estamos construyendo más lento, pero vos quédate tranquilo, porque cuando venga el día de la prueba, tu edificación va a mantenerse en pie. Preguntale a los 3 chanchitos cómo les fue, ¿no? Preguntales cómo respondieron sus edificaciones cuando el lobo vino a soplar. Estuve súper espiritual con ese comentario, ¿no? Esta fue la revelación de Dios esta mañana. ¿De qué habló el pastor? De los 3 chanchitos. No sabes, fue tremendo. La revelación trajo. Y cuando vino el lobo y wow, tremendo. Y por último, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Tengo que preguntarte, ¿crees esto, iglesia? Tenés que abrazar esto. Y Dios no va a obligártelo. Tenés que abrazarlo a Él y decir, Señor, creo esto. Y en medio de las circunstancias que estoy atravesando, aunque el fuego esté arremetiendo mi vida, cuando pase por ese fuego, Señor, mi corazón estará anclado a la eficacia de tu palabra, porque tus dichos son eternos, tus estatutos permanecen para siempre. El mundo y todo lo creado descansa y se apoya en tus dichos y estatutos, Señor. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién es el hombre para que le visites? Y aún así tus estatutos, Dabar, ha sido declarado con firmeza. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre. Tu palabra es eficaz, Señor, es eficaz. ¿Aplica al contexto de Argentina? Sí.
¿Aplica a circunstancias de inestabilidad? Sí. Aplica. ¿Por qué? Porque es eficaz. Y por último, la palabra de Dios es cortante. Primero, ¿qué significa? Dice, y la compara con una espada de 2 filos. Esta era una espada que utilizaba el ejército romano, y principalmente era el ejército más selecto, los más certeros. Los soldados casi de élite de Roma utilizaban esta espada porque, claro, el que tenía doble filo, si el soldado no era preparado para manipular esa espada, hasta tenía riesgo de vida, su propia vida, ¿de acuerdo? Es como lo que podríamos decir, es casi como un mono con navaja, digamos. ¿Me siguen, no? O sea, el riesgo, o darle a un niño un arma, por ejemplo. O sea, con todo lo que eso implicaría. Por eso los soldados se preparaban para saber utilizar esa espada con 2 filos, de manera que cuando tuviesen días de conquista, días de avance de imperio, de poder someter a los pueblos o subyugarlos, venía este equipo de élite y ¿qué hacía? Utilizaba esa espada de 2 filos, porque no solamente penetraba, no solamente cortaba, sino a un movimiento abría todo lo que tenía a su alrededor. ¿Puedes ver esto? Y entonces la palabra dice que la espada de Dios es cortante. Y el término cortante en su original dice, no te voy a decir el término, pero el sentido es el siguiente. Cuando dice que la palabra de Dios es cortante, dice que tiene la precisión como de un bisturí quirúrgico. ¿Puedes ver esto? O sea, la palabra tiene una precisión, lo que para nosotros hoy en una ciencia avanzada diríamos, lo que para la medicina hoy es casi como una intervención por láser. Es algo que uno dice, es esta coordenada con esta coordenada y el láser va en ese punto. Bueno, la palabra de Dios tiene esa precisión quirúrgica sobre tu vida y sobre mi vida. Dice que penetra, que va al alma, va a las emociones, va a los pensamientos. Y quiero darte el fundamento y después voy más profundo en eso. Porque nos protege de la incredulidad, lo primero. ¿Por qué es cortante? Nos protege de la incredulidad. Dice, pues la palabra de Dios, lo puse en NTV, es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Qué otro libro hace eso? Por eso cuando nuestro corazón está humilde, ávido de acercarnos al Dios de la palabra nos lee. La palabra, iglesia, la palabra me desnuda y a Dios gloria por eso. Porque revela aún mis puntos ciegos. Porque cuando me miro al espejo con mi perspectiva, generalmente mi diagnóstico es erróneo. Soy más bueno de lo que creo, dice uno, ¿no? Ahora, cuando me aproximo al espejo genuino y real, cuando voy a la precisión del bisturí, de la palabra del Señor, ¿sabes qué hace la palabra? Desnuda mis intenciones y mis motivaciones. Las pone en evidencia, pero no es para que se paseen los domingos acá, ¿no? La semana pasada vi una mujer, una cosa, que caminaba por la calle desnuda. Y vos imagínate por un momento mañana si de acá dijéramos, iglesia, mañana lunes todo el mundo sale desnudo a la calle. Bueno, el propósito de que la palabra nos desnude no tiene que ver con la humillación, tiene que ver con la revelación de darnos cuenta de nuestra condición de pecado y que todos los días necesitamos que la luz de Cristo ilumine nuestros cuartos oscuros para que nuestra consagración sea constante y permanente. Lo que Fernando decía es casi como convertirme todos los días otra vez a los pies de Cristo. ¿Puedes ver esto, no? Aunque ayer hayas vivido una experiencia gloriosa, hoy día tenés que tener la humildad suficiente para decir, Señor, ¿qué más hay en mi corazón? ¿O por qué te crees que el salmista decía, oh, revélame aún de los pecados que me son ocultos? Hoy creo que no tengo nada para confesarte, Señor. Hoy estoy fantástico.
Sin embargo, el corazón de un hombre conforme al corazón de Dios le dice: líbrame, Señor, aún de los pecados que me son, ¿qué? Ocultos. ¿Y cómo se hace eso? Dándole permiso a la palabra, que se desenvaina como una espada de dos filos, que no te mata. ¿Tiene el poder para matarte? ¿Escucho ofertas? Y gracias a Dios por el nuevo pacto. Si no, seríamos consumidos en un instante por su ira y su santidad. Pero sin embargo, la palabra, que es esa espada desenvainada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando penetra en tu corazón, tal vez, escucha esto, tal vez te hiera, pero no te mata. Porque para ser restaurado, primero necesitamos ser heridos. ¿De qué está hablando el pastor? Estás acá, iglesia, ¿no? Dios permitió. Job, Dios dio, Dios quitó. ¿Y cuál es su conclusión? Piquete a Dios. Alabado sea el Señor. Porque de oídas te había oído. Mas ahora ¿qué? Mas ahora mis ojos te ven. Porque esa palabra entró a mi vida. Llegó hasta las motivaciones. Llegó hasta lo que el pastor nunca va a ver. Llegó hasta esa historia oculta. Llegó hasta ese cuarto escondido. Llegó a ese lugar de intimidad que hoy no está redimido por el Señor. La palabra llegó. ¡Ah! 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 Duele, pero es necesario. Porque Él, como el cirujano en expertise, lo que está haciendo es extirpar mi cáncer, iglesia. Sacar el pecado. Sacarlo de raíz. Él no ataca el síntoma, Él va a la raíz de mi problema. Esto es necesario. ¡Ah! ¡Ah! Duele. Duele esta noticia, duele esta realidad, duele al principio, duele. Pero deja que el cirujano, deja que Él opere, porque Él sabe lo que hace. Y corta, poda, arranca de raíz, lo saca. No trances con esto, no juegues con esto. No coquetees con esto. No camines en la cornisa de esto. No te pares en el vértice creyendo que estás jugando, como diciendo: bueno, a ver cuánto aguanto esto escondido. Que es tu palabra, Señor. Profundo. Líbrame aún del pecado que me es oculto. Oh, opera, Señor, opera por tu espíritu, opera por tu palabra. Opera cuando nadie me ve, Señor, y estoy frente a la pantalla. Opera con esos contenidos que nadie ve. Opera tal vez con esos contactos privados. Opera, Señor, opera. Opera con esas relaciones ilícitas. Opera. Opera con esas seducciones. Opera, Señor, opera. Opera con esas ambiciones. Opera, Espíritu de Dios. Opera. Ve hasta lo profundo. Ni siquiera donde el pastor puede llegar. Ve hasta lo profundo, oh príncipe de los pastores, al príncipe de los príncipes. Opera por tu palabra. ¡Ay! Opera. Opera en mis convicciones, Señor, opera.
Opera en mis prioridades, Señor, opera. Opera en mi rol en la familia, en la casa, opera. Opera, opera. Ay, opera. Ay, opera. Opera, opera, opera. ¿Quién soy yo para decir al alfarero cuál es la forma de la vasija? ¿Quién soy? Barro. Y cuando viste al barro, decirle al alfarero lo que tiene que hacer. Opera en esa vieja manera de vivir. Opera en esos vestigios. Opera en esos hábitos ocultos. ¡Ay! Opera, opera, opera. Opera porque tu palabra es viva, es eficaz. Tus cortes son los que valen, Señor. Aunque el mundo me ofrezca una quimio, aunque el sistema me ofrezca paliativos, lo que el mundo te ofrece es una vallaspirina para un cáncer, iglesia. Nunca te olvides de eso. Son placebos, son placebos. Opera, opera. Y no puedo salir de esto, iglesia. El Señor me dice, quédate ahí. Opera. Opera. Que tus dichos, que tu palabra, que tu compromiso, opera, opera. Que tu sí vuelva a ser sí, tu no vuelva a ser no. Opera, opera, opera. Dale peso a la palabra, dale peso a la palabra. Dale peso a tu adoración. Dale peso a tu intimidad con el Señor. Redime tu intimidad de ese lugar oculto, de hábitos ocultos. Es Dios quien quiere entrar con la espada para redimir la intimidad. Y desde esa intimidad redimida por el Señor, verás cómo prospera tu vida para la gloria del Rey. Opera, Señor, opera. Ay, Señor, opera. Señor, opera, opera. Opera. Opera, creo que estoy jugando al cristianismo. Opera, opera. Opera, opera en mi vida, Señor. Opera, Señor, opera. Opera, intentar llevar un cristianismo en mis fuerzas. ¡Ay, Señor, opera! Opera, Señor, opera. Opera, Señor, opera en mi corazón por tu espíritu. Opera, Señor. Wow, Señor. Que en esta mañana este lugar se transforme en un quirófano, en un quirófano. Desnudos delante de la presencia del Señor. Estamos ahí en esa cama de quirófano. En esa cama de quirófano. Ya está, ya está. Familiares afuera, amigos afuera, influencias afuera. En el quirófano estoy solo. ¿Con quién? Con el cirujano. ¿Y qué le digo? Opera, opera. Opera por tu espíritu, Señor. Opera, opera. Opera, opera. Disecta en mi vida, disecta en mi vida. Disecta, disecta en mi vida. Separa, erradica en mi vida. Quita en mi vida, quita en mi vida. Tómate el tiempo, cirujano. Tómate el tiempo necesario. Tómate el tiempo necesario. Disecta en mi vida. Oh, llega el espíritu, llega el espíritu, llega el alma, llega el alma. Redime las emociones. Oh, Señor, disecta en las frustraciones. Disecta, Señor, en las expectativas. Disecta, Señor, disecta en los sueños fuera de Dios. Disecta, Señor. Disecta en lo que me es oculto, Señor. Iba caminando en la vida y ni sabía que tenía este cáncer, Señor. Diséctalo por tu gracia en esta mañana en el nombre de Jesús. Disecta, Señor, en este lugar. Oh, Señor,
Entra en ese cuarto oscuro en mi vida. Entra, Señor, entra. Que entre tu espada, Señor, entre tu espada. Oh, bendito guerrero de Judá. Entra con tu espada, guerrero valiente. Y disecta en mi corazón, aún aquello que me es oculto, aún esos puntos ciegos en donde el pecado ha enturbiado mi vida, Señor. He naturalizado lo que para vos es no y yo lo he hecho sí. Disecta, Señor, disecta estos hábitos, Señor, disecta. Oh, cirujano, trabaja en mi vida. Trabaja con este paciente. Gracias que al paciente lo tratas pacientemente, Señor. Pero no detengas tu mover en mi vida, Señor. Y si acaso el pecado ha cauterizado aún mi conciencia. Si acaso el pecado, Señor, está ralentizando tu proceso. Oh, disecta, Señor, en esta mañana. Te doy el permiso para que esa espada, Señor, entre. Oh, disecta mi forma de hablar. Disecta, Señor, mis palabras. Disecta mis palabras, Señor. Oh, Señor. Daremos testimonio de que solo tu palabra tiene poder para transformar nuestras vidas, Señor. Solo tu palabra, Señor. Solo tu palabra. Solo tu palabra, Señor. Solo tu palabra. Solo tu palabra, Señor. Tu palabra es viva. Aviva lo que está muerto por tu palabra, Señor. Aviva. Trae la eficacia de tu palabra a estos huesos secos. Trae la eficacia de tu palabra, lo que se secó, trae eficacia de tu palabra. Oh, Señor, así como ese ciervo que brama en el desierto, en tierras áridas por agua. Oh, la eficacia de tu palabra, Señor, la eficacia de tu palabra. Vuelvo otra vez a hacer ese río de Dios sobre mi vida, Señor. Vuelve. Oh, vuelve, Dios de la palabra. Dabar, sopla la palabra sobre mi vida. Sopla la palabra de vida sobre mi vida, Señor. Que la palabra produzca ese efecto y que no regrese hasta ti, hasta ver el cumplimiento completo de esa palabra, Señor. No desperdiciarás palabras, Señor, sobre esta casa. Cada verdad sembrada, Señor. Oh, Dabar, Señor, Dabar. Oh, que venga esa espada sobre nosotros. Pero no para cortar nuestras cabezas, no para amputar miembros. Que esa espada, más que en mi hermano, venga a mí, Señor, a mí, Señor. Primeramente a mí, Señor, a mí. Y que penetre, Señor, que penetre hasta las profundidades. Oh, Señor, mis pensamientos, mis deseos de muerte, mis deseos de venganza, mis deseos de odio, mis deseos que se pudra, mis deseos que no exista más, mis deseos de huir, mis deseos de escapar. Oh, espada de Dios, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a lo más alto, allí estarías tú. Y si descendiese aún hasta el fondo del mar, hasta el Seol, allí estarías tú. Oh, Señor.
Oh, Señor. Es mejor un día en tu casa. Es mejor un día en el quirófano que 1000 fuera de ellos. Oh, Señor. Gracias que tu palabra lee mi vida, Señor. Gracias. Gracias que tu palabra me lee, me revela mis puntos ciegos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Tu palabra, Señor. Honramos tu palabra, Señor. Honramos tu palabra, Señor. Honramos tu palabra. Oh, Señor, honramos tu palabra. Que corra en esta mañana tu palabra. Que corra tu palabra en este lugar, Señor. Opera por tu Espíritu, Señor. Eso que estás consagrando en esta mañana, dáselo. Deja que el cirujano llegue a este lugar. Eso que le estás diciendo, Señor, esto lo quiero soltar, lo quiero dejar, quiero abandonar. Dale la libertad al cirujano en esta mañana. Controla mis ojos, lo que mis ojos ven. Dáselo al Señor en esta mañana. Dáselo al Señor. Entregale tu lascivia en esta mañana. Dásela al Señor. Dásela en el nombre de Jesús. Dale tus impulsos de que tu vida sea saciada fuera de su presencia. Dáselo en esta mañana. Dáselo al Señor. Oh, dáselo. Deja que Él entre. Deja que Él entre. Nada te es oculto, Señor. Nada, aún tus máscaras, tal vez tus caretas de fin de semana, dáselas al Señor. Tus caretas de religión, dáselas al Señor. Señor, no quiero vivir con un amor sin fingimientos. Quiero vivir de esa forma, Señor. Vivir de esa forma. Opera, Señor, opera. Gracias que lo que me revelas en esta hora, Señor, no es para vergüenza, es para ser restaurado y ser transformado a la imagen de Cristo Jesús. Gracias que en esta hora estás tomando elementos de la edificación de mi vida que eran como la paja, como el heno, y estás poniendo materiales que resistirán el fuego el día de la prueba, Señor. Gracias. Opera en esta mañana, Espíritu Santo. Opera, Espíritu de Dios. Opera en la confesión, Señor. Opera en la confesión, Señor. Te confieso mi pecado. Mientras callé, mis huesos morían, Señor. Mientras callé, Señor, mientras lo guardé, se envejecieron hasta mis huesos, Señor. Pero tu palabra tiene el poder de llegar hasta los huesos, Señor. Hasta la médula ósea, Señor. Y tiene el poder aún de transformar mi ADN, Señor. De redimir mi ADN, Señor. Oh, te confieso esto. Te lo confieso en esta mañana, Señor. Te lo confieso, Señor. Lo confieso, Señor. Te lo confieso. Opera, Señor, sobre la iglesia. Opera, Señor. Opera. No nos ponemos nerviosos, Señor. No estamos impacientes. Estamos en las mejores manos, Señor. No hay riesgo de anestesia. No hay riesgo de desconocimiento del médico. Estamos en el quirófano, pero Él está disectando de una forma perfecta, Señor. Él está operando.
Él está operando. Él está operando. Él está operando. Él está operando. Amén. 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 Opera, Señor, opera. Opera por tu Espíritu, Señor. Opera, opera. Quizá hoy Dios empezó la cirugía en tu vida, pero Él va a necesitar seguir operando en tu vida, ¿de acuerdo? Estás en las mejores manos. Y su palabra nos transforma. ¿O no, viejo? Ni siquiera necesita el seguro de mala praxis. Nosotros con el papi lo pagamos por cada profesional del instituto. Él opera de forma perfecta. Y cuando tiene que dar la noticia a los suyos, a la familia espiritual, ¿sabes qué dice el médico? La operación fue todo un éxito. Dani, ¿es así? Milton, Señor operando. Operando. Tengo que terminar, sonó la alarma, tengo que terminar. Le das un abrazo al hermano. Decirle, deja que la palabra de Dios siga operando en tu vida. Deja. Chau, hasta mañana. Tenga una semana tu vida en ese quirófano, todas las horas que hagan falta. Hey, sé diligente. Y si el Espíritu te susurra, si la palabra te susurra, ¿todavía hay algunos tumorcitos ahí? Sí, Señor, ahí estoy. Invertí en lo eterno, invertí en lo eterno. Porque cuando tu vida sea presentada delante del perito arquitecto, lejos de haber dicho, pedí, fui alguien que por la gracia del Señor alineó su vida, tomó los materiales del cielo y edificó para glorificarlo a Él. Buen siervo y fiel. Entra al gozo del Señor. Entra. Iglesia, entraremos al gozo del Rey. Dios te bendice. Amén. Gloria a Dios. No es que nos estemos revelando a nuestro pastor, pero hemos terminado. Si querés retirarte, querés conversar, querés abrazar, no te estoy echando, pero la puerta para afuera está libre. Vamos a tener un minutito de adoración para el que quiera seguir trabajando en esto en su vida.
Así que te invito que si lo quieras hacer con todo respeto, puedas pararte, puedas salir, estás en total libertad. Nosotros vamos a estar muy tranquilos en este tiempo. Así que muchísimas gracias y que tengas una hermosa semana. Si vos ves que te cuesta en algo o necesitas ayuda, quizás decís, no sé cómo hacerlo solo, que te puedas arrimar. Hay un stand de próximos pasos que te pueden dar una mano, conectarte con alguien para que pueda ayudarte. No queremos que avances solo con esto. Podés hacerlo de la mano de alguien que te pueda ayudar.